Estimados, bienvenidos a este primer podcast en la temática de mitos en lactancia materna. Tengo la alegría de poder compartir este proyecto junto a dos destacadas estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad Andrés Bello, principalmente de la sede de Viña del Mar, Bárbara Carvajal y Tatiana Tobe. Mi nombre es Camilo Aburto, yo soy nutricionista, egresado de la Escuela de Nutrición y Dietética, también de la sede Viña del Mar, es por eso que tengo una cercanía especial con estas dos estudiantes. Y hoy día les tenemos un podcast súper interesante para poder hablar de una temática súper relevante en estos tiempos. Así que cedo el pase en el micrófono número 1 a nuestra querida estudiante Bárbara Carvajal. ¿Cómo está, Bárbara? Bien, profe. Contenta de poder realizar este podcast con usted, porque este es un tema que personalmente a mí, también a Tatiana, nos importa mucho. Queríamos comentar que nosotras tenemos un curso realizado de Lacta UNAP y fue ahí donde nosotras nos enamoramos de la lactancia materna. Perfecto. Qué alegría entonces tener esta sensibilidad cuando hablamos de lactancia materna. Obviamente que el rol del nutricionista es fundamental, pero qué alegría también poder generar estos espacios de comunicación y difusión del conocimiento. Y en el micrófono número 2 me acompaña también estudiante de nutrición de la sede Viña del Mar, Tatiana Tobe. Tatiana, ¿cómo está? Hola, profe. Bien, también contenta de hacer esto porque se sabe que la lactancia materna es un tema que aún no, la gente no lo conoce bien, no está bien informada y bueno, como lo que vamos a hablar ahora, hay muchos mitos acerca de esta y la idea de ahora es contarles por qué son mitos y qué es lo que de verdad la información correcta. Totalmente. Y en base a eso, queremos adelantarles que para este podcast tenemos algunos mitos súper relevantes que vamos a ir abordando y podríamos ya darle rienda suelta a este podcast número 1 de este interesante proyecto de lactancia materna. Bueno, vamos a pensar con la gran pregunta, ¿por qué es importante derribar los mitos sobre la lactancia materna? Sabemos que dentro de la mayor parte de la sociedad y cultura, la lactancia materna es un paso fundamental en el desarrollo de nuestros niños, desde una perspectiva social, biológica y afectiva. Sin embargo, aún podemos encontrar muchas prácticas y mitos dentro de la comunidad, como en el equipo de salud, que tienden a dificultar la instalación o mantención de la lactancia. ¿Ya? Por eso ahora vamos a empezar a contarles los mitos que hay, los que son más frecuentes y su justificación de que por qué son mitos. Exacto. Y esta es una temática que tiende a suceder en todos los niveles educativos, en todos los niveles socioeconómicos, y algo que es súper transversal independiente de cualquier característica personal. Aquí hay mitos que ustedes nos van a presentar que claramente van a ser muy interesantes de erradicar mediante la información científica y los distintos documentos que ustedes han ido capacitando. Claro, porque nosotras, antes de conocer la lactancia materna, yo creo que muchos creemos ciertos mitos que están acá y los derribamos estudiando el tema. Totalmente. Vamos con el primer mito, ¿les parece? Sí, bueno, el primero es como un mito en dos partes, ¿ya? Que es típico que siempre le dicen como o tu mamá, pongamos yo soy la mamá, que me dice mi suegra o me dice mi mamá, hoy el bebé debe mamar 15 minutos por lado, o debes esperar 3 a 4 horas entre cada toma para que tus pechos se llenen. Bueno, es un mito porque la lactancia materna es un proceso muy natural. Es un proceso que el niño lo hace inconscientemente, casi automático. Además, la lactancia materna está recomendada que tiene que ser a libre demanda. ¿Qué quiere decir esto?
que el niño sabe cuándo tiene que tomar pecho, cuánto tiempo, en qué momento, en qué lugar. ¿Ya? Hay que pensar que no todos los niños son iguales. Cada uno requiere tiempos distintos para quedar satisfecho. Además de esto, hay ciertas señales como para saber cuándo el niño tiene hambre y cuándo en verdad quiere otra cosa. Aparte, tenemos muchas variables que van a depender de cada niño, como para saber si es suficiente o el tiempo o cada cuánto tengo que darle pecho. Por ejemplo, cuando el niño, mientras más mayor sea el niño, es más eficiente en vaciar la mama. ¿Qué quiere decir? Tiene más fuerza de succión, por ende quizás va a ser más rápida su toma, ¿ya? Y por ende el tiempo de cada mamá va a ser menor, no van a ser exactamente 15 minutos. Un niño más chico va a ser más lento, la fuerza de succión va a ser menor, por ende puede que esté incluso hasta más de 15 minutos para lograr tomar todo lo que necesita, ¿ya? También es importante saber que cada madre también es distinta y la velocidad de eyección de la leche también es distinta. Hay madres que su velocidad de eyección es muy rápida y hay otras que es más lento, pero no quiere decir que estén dando bien leche o que no les sirve. Ya también bueno, como las primeras comidas los primeros meses, los niños solamente toman leche. Hay veces que esta lo toman para saciar su sed, para hidratarse. Por ende van a tomar 1 minuto o 2 minutos, que es como la parte más acuosa de la leche, para saciar su sed y no necesariamente para alimentarse. ¿Ya? Entonces es importante saber que no hay un tiempo para alimentar a tu bebé, para darle pecho. Es algo muy natural, es algo que el niño sabe controlar y que él mismo va a determinar el tiempo de cada mamá. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es uno de los mensajes más claros para erradicar este mito, el concepto de libre demanda y la manera en que nosotros como nutricionistas podemos explicar el concepto de libre demanda. Y creo que de esta manera el concepto quedó sumamente claro y podríamos ya ponerle la primera frase: mito eliminado, mito desechado. Sí. Ya, ahora vamos con el segundo mito. Uno que es muy escuchado es que tu leche muy delgada no alimenta a tu bebé. Esto es por lo que decía Tatiana anteriormente, que las primeras succiones del bebé van a permitir hidratarlo, primeramente. Esto va cambiando durante la mamada. Mientras más tiempo mama el bebé, va adquiriendo otros nutrientes, que finalmente obtienen más grasa en la última mamada. Entonces, muchas mamás, abuelas, suegras, muchas le dicen a las mamás primerizas, no, es que tu leche es muy delgada, no lo está alimentando, e incitan a meterle relleno al bebé, porque no saben que es para hidratar al bebé la primera succión, porque claro, la mamá también se da cuenta que es como más acuosa y caen en el relleno. Es por eso que es importante explicar que la mamada cambia durante el principio y el final de la mamada. Eso es súper importante porque de alguna otra manera uno de los principales indicadores que uno visualizamos cuando trabajamos con lactantes menores es el tema del llanto. Y hay un proceso de adaptación súper relevante, no solamente con la lactancia materna, sino que con el proceso completo de la llegada de un niño a una casa. Entonces, muchas veces asociamos el llanto con una sensación de hambre, cuando no necesariamente sea la correcta, puede estar asociado a millones de variables como por ejemplo la temperatura, cólicos, por ejemplo, que también se pueden presentar mediante mediante no poder sacar los chanchitos de manera correcta, o no sé, el ruido ambiental. Hay millones de factores finalmente que podrían llegar a condicionar el llanto de un bebé, y no necesariamente se asocia principalmente al componente alimentario. Entonces, ahí donde finalmente me imagino que ustedes también estarán de acuerdo con que ir
incentivando continuamente y finalmente la glándula mamaria es una glándula que trabaja mediante la estimulación. Exacto. Genial. Así que nuevamente mito desechado. E incluso yo había Derribado. escuchado, claro, derribado. Algunos mitos, por ejemplo, de poder, no sé, tomar cierto o comer ciertos alimentos para poder robustecer de alguna otra manera la leche materna, desde cebada hasta ciertos legumbres, por ejemplo, que también lo he escuchado mucho, que eso finalmente tiene que ver con un mito. Sí, es importante la hidratación. Viene ese mito más Ah, adelante. perfecto, me estoy adelantando. Sí. Vamos con el tercero. Vamos con el tercero. Bueno, también es muy típico que dicen, no, para producir más leche debes beber mucha agua. Bueno, no hay una mayor relación entre la ingesta de agua y la producción de leche. La ingesta de agua más que nada tiene que ser para la hidratación de la madre y no para la producción de la leche. No están relacionadas, no influye que si tomo menos agua me va a salir menos leche, si tomo más agua me va a salir más leche. No hay cero relación entre el agua y la producción de leche. No obstante, hay que tomar agua, por supuesto, hay que hidratarse. Es muy importante que la madre se sienta bien, esté sanita, esté bien hidratada, nutrida, para poder entregar todo lo que necesita el niño. Totalmente. Y ese es un componente muy importante, la deshidratación, que no solamente afecta o podría llegar a afectar esta producción, sino que también el agua pasa por millones de procesos, desde la hidratación, desde la sensación de saciedad, también el componente de la hidratación de la cierta articulación, entonces la regulación de la temperatura corporal, no solamente algo que uno lo puede observar de manera quizás más superficial, sino que pasa por otros componentes. Uh-huh. Excelente. Exacto, sí, el agua es muy importante para nuestro cuerpo, pero no necesariamente tiene relación con lo que es producción de leche. Totalmente. Y le hago una pregunta a nuestra audiencia. ¿Ustedes saben dónde se regula la sensación de sed en nuestro organismo? Vamos a ver si es que ahí nos llega una respuesta también por interno o por un inbox a sus redes sociales que prontamente van a estar disponibles, pero es en una zona del cerebro, ahí donde se regula la sensación de sed, obviamente también mediados por mucha hormona, pero por ahí va. Entonces, muy buen mito, me gustó este. Derribado entonces. Derribado también. Derribado. Vamos con el siguiente. El siguiente mito es, debes preparar tu pezón durante el embarazo. Para esto no existe una evidencia científica de que la madre se beneficie con el hecho de preparar el pezón para la lactancia. Por ende, no sería necesario utilizar cremas o algún dispositivo previamente. Esto se puede lograr una lactancia exitosa con un acople adecuado, sin importar el tipo de pezón, porque sabemos que hay diferentes tipos de pezón. Entre las mujeres, que sería normal, plano e invertido, lo que no dificulta la lactancia si está bien educada la mamá por parte del personal de salud y un acople adecuado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí es donde la técnica es fundamental. Y recuerdo haber trabajado en un CEFAM. De hecho, ni siquiera daba para CEFAM, era un CECOF. Ay, chiquitito. Más chiquitito todavía. Y uno se imagina cuando dice CECOF, ya será un lugar. No, era como de estos containers. Eso era el CECOF. Ya. Dos containers. Las Palmas, ahí en la toma más grande de Chile. Y me tocó el primer día de internado de APS, la clínica de lactancia. Y efectivamente hay una sensación muy importante con el proceso de la lactancia, porque también
en ese mismo momento hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, está este temor de poder cumplir la expectativa de alimentar a tu hijo por parte de las mamás. Y en ese sentido también uno como profesional tiene que educar mediante la correcta técnica y mediante toda la información sanitaria posible, pero también el rol como más bien psicológico es fundamental. Disminuir la presión, facilitar un acople importante, pero también mantener de alguna otra manera un ambiente grato. Y eso es algo que no sale en ningún libro tampoco, ni que te lo enseñe en ningún campo clínico. Es casi como algo de empatía. Y yo creo que como profesionales tenemos que estar súper preparados, empatizar con nuestro paciente. Claro, si nos llega una mamá agobiada, enseñarle de la mejor manera va a tranquilizarla y la va a llevar a una lactancia exitosa. Exacto. Claro, porque si es Exacto, primeriza, aparte de toda la presión que tiene. Claro, Así que, mito, ¿cómo era Bárbara? derribado. Mito derribado. Vamos con el siguiente. Bueno, otro que también, bueno, ya todos son muy típicos, es que le dicen a la madre, tus pechos son muy pequeños para producir la leche que tu bebé necesita. El tamaño de los pechos no tiene nada que ver con la cantidad de leche que la madre va a producir. Todos los pechos son de diferentes formas y tamaños, y de eso no depende la producción de leche. La producción de leche va a depender de la toma del niño. Mientras más frecuente se vacíe la mama, más producción de leche habrá. Entonces, el tamaño no importa. El pecho igual va a producir leche y va a producir lo que su bebé necesita. Exacto. Y también hay otro grupo de mamás, por ejemplo, que también siente mucha ansiedad cuando nota que su pezón no es lo suficientemente oscuro. Y eso también genera como mucha preocupación, dado que sabemos de que el color del pezón también podría facilitar de alguna otra manera como la búsqueda del niño. Pero también si el pezón no es lo suficientemente oscuro, no pasa nada, porque también el niño puede sentir olor. Hay otras sensaciones finalmente que podrían contribuir a la lactancia materna exitosa. Claro, el Exacto, y olor todo llama al eso, bebé al pezón. Él lo busca exacto, por el olor. Exacto. sí. Aparte que hay muchas formas de estimular al niño para que él mismo busque el pezón y lo encuentre. El color, como dije, los pechos son todos de distintas formas, no hay un estándar, no hay un ideal, son todos distintos y todos cumplen la misma función, que es alimentar al bebé. Claro, es importante destacar que no debemos compararnos, no porque la mamá al lado tenga un pecho, un pezón perfecto, el color café que implica la areola, no significa que yo no voy a poder dar de mamar a mi hijo por tener un pecho diferente. Exacto. Me encanta este mensaje que están entregando porque finalmente tiende a romper todos los paradigmas. Y no solamente hablamos en este concepto de la lactancia materna, sino que también del body positive, que también es otra tendencia muy actual, como que no tener que encasillarnos en el cuerpo perfecto, en ese cuerpo de verano, sino que finalmente todos los cuerpos son perfectos y de alguna otra manera poder reeducar esos conceptos prediseñados que teníamos anteriormente que solamente nos generaban competencia, una mala relación con nuestro cuerpo, trastornos de la conducta alimentaria y un sinfín de cosas que yo creo que perfectamente podría ser un tema para un próximo podcast. Sí, es buen tema. Sí, por supuesto. Acá todos somos distintos y hay que aprender a querernos tal cual como somos. Perfecto. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Ya, el siguiente es, si das pecho, no deberías consumir medicamentos. Se debe saber que la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia materna. Si se tiene dudas de esto, es importante consultarle a un profesional de la salud
primeramente, no automedicarse, porque las mamás se niegan a los medicamentos porque estás dando de mamar, pero no saben que son compatibles la mayoría de ellos. Exacto. Entonces es importante que se consulte. Totalmente. Y es súper importante este concepto, sobre todo con una situación bastante común como la mastitis, por ejemplo. Ver de qué manera se podría llegar Exacto. a compensar de alguna manera la sensación de dolor, pero de alguna manera seguir potenciando la lactancia. Exacto. No Sí. tiene que doler el mamar, el dar de mamar. Entonces es importante que nos preocupemos de la salud de la mamá y del bebé. Exacto. La mamá tiene que sentirse bien, segura, feliz, dando de mamar. Completamente de acuerdo. Vamos con el siguiente. Vamos. Vamos con el siguiente. Bueno, si no te alimentas bien, tu leche será de mala calidad. Se ha comprobado en estudios de que incluso las madres que están desnutridas y que viven en situaciones de pobreza, y extremas, producen leche materna de buena calidad. ¿Ya? No obstante, siempre es importante, por supuesto, tener una buena alimentación, equilibrada y balanceada. No quiere decir que para dar leche tengo que seguir una dieta estricta, alguna alimentación específica. No, uno tiene que comer bien, sano, balanceado, variado, tomar agua. Siempre hay que irse por lo normal, o sea, ya. A ver, no voy a estar comiendo mucho alimento procesado porque sabemos que incluso para alguien que no está dando leche es malo. Y pensar de que si no te alimentas bien, tu leche será de mala calidad, como se dice siempre, una vez no es malo, mientras no sea siempre. Siempre hay que pensar en que tenemos que alimentarnos balanceado y sano, y no caer en lo que es las repeticiones de lo que son comidas malas, comida chatarra, alimentos muy procesados, altos en sal. Siempre pensar como en su salud. Si yo me siento bien, mi hijo va a estar bien y va a estar sano. Exactamente. Ahí es importante ese concepto como del concepto como de la dualidad de alguna manera, como todo lo que yo hago también afecta al niño y de alguna otra manera también podríamos dejarlo para más adelante, hablar de los primeros 1000 días, cómo también influye desde el día 1, por ejemplo, que es de la concepción, por así decirlo, hasta los primeros 2 años de vida, cómo cualquier decisión finalmente va a influir en el desarrollo de conductas alimentarias, sociales y etcétera. Pero me impactó Cognitivo. cognitivo totalmente. Sí, exacto. Y de alguna otra manera me gustó su mensaje porque también contribuye a valorar el rol del nutricionista. Entonces yo creo que aquí es donde se hace muy importante que el nutricionista pueda acompañar no solamente antes del nacimiento del bebé, idealmente desde los primeros meses del embarazo, sino que ojalá poder estar presente hasta los primeros 2 años. Y cuando hablo de estar presente, no hablo de ese control cada 3 meses, sino que idealmente un control mensual. No solamente porque el control del 6º mes es relevante, ya todos sabemos de la importancia de la alimentación complementaria, sino que ir avanzando en la ganancia de peso, ir avanzando en la incorporación de nuevos alimentos, de técnicas de lactancia, de favorecer la producción, de evitar estas crisis también de la lactancia materna que pueden ocurrir de un día para otro. Exacto. Sí. Así que el rol de nutricionista es pero fundamental. Sí, es muy fundamental en todo lo que es, como usted dijo, los 1000 primeros días. Nosotros igual hicimos para nuestro proyecto de marketing un video acerca de eso. Y claro, es mucho que la gente no sabe dentro de lo que uno hace como nutricionista,
bueno, nosotras futuras nutricionistas, claro, de la importancia de que no es solamente ya hacerlos bajar de peso o darles dietas restrictivas, es ayudarlos, enseñarles buenos hábitos, muchas cosas que de repente la gente se centra en como que, no, la nutricionista es la que te ayuda a bajar de peso, es la que te da una dieta que no tienes que comer nada. No, no es eso. Nosotras aprendemos muchas cosas, estamos dispuestas tenemos la disposición y todo para enseñar mucho, para que la gente entienda, se alimente bien, aprenda nuevos hábitos, mejores hábitos, no solamente bajar de peso. Acá el bajar de peso es algo muy subjetivo y va dependiendo igual de cada persona. Obviamente si una persona quiere bajar de peso, llega a nuestra consulta, sí, te ayudamos a bajar de peso. Pero también podemos aconsejarlo, claro, de lo que es dentro de toda la alimentación, sobre todo en estos casos, los 1000 primeros días, es muy importante todo lo que es la nutrición en ese tiempo. Totalmente. Claro, porque es el inicio del ciclo vital. Nosotras creemos que desde ahí se parte educando, cuidando a la mamá embarazada. Una buena nutrición es cuidar al niño que va a nacer en un futuro. Así es. Y qué mejor manera de entenderlo de manera asesorada. Y siempre yo hablo que cuando uno quiere, no sé, sacar un crédito, quizás va al asistente del banco. Cuando uno tiene algún problema legal, uno va al abogado. Cuando uno quiere construir una casa, va al arquitecto. Y no sé por qué cuando uno quiere tener mejores hábitos alimentarios, la respuesta primera no es que vaya al nutricionista, sino que uno le pregunta a la mamá, al suegro, a la tía, al vecino, al preparador físico, al personal trainer, Al señor Google. a Google, Al influencer de la tele. al influencer de la tele. En mi época, cuando yo era estudiante, era contra Salfate, por ejemplo. Entonces, hay distintos lugares y espacios y personalidades que tienden más que nada a confundir más que educar. Y ahí es donde tenemos que nosotros volver a ganarnos ese espacio. Claro, porque si gastamos en una consulta nutricional, es lo que nos vamos a ahorrar a futuro de contraer una enfermedad que nos lleva, las malas alimentaciones nos llevan a enfermedades, muchas enfermedades que están ahora, muchas personas, Y ahorrar como la mucho, diabetes. y ahorrar mucho dinero, porque imagínense, por ejemplo, en este caso, una lactancia materna que no sea lo suficientemente satisfactoria y que por un mal consejo la mamá desista de dar lactancia, imagínense todo el dinero que también eso va a generar, la compra de fórmulas lácteas, con lo interesantes que hoy día son, pero que nunca van a ser comparables en relación a la lactancia materna. Cómo generamos todos los beneficios inmunológicos, todo el afecto, finalmente, el acople, el apego entre madre e hijo, eso una fórmula no te lo puede entregar por ningún motivo. Exacto. ¿Tenemos más mitos? Sí, vamos con el Tenemos siguiente. más mitos. A ver. Ya, si das pecho después del año, tu bebé será dependiente, o sea, mamón. Es algo que se dice mucho porque los bebés quieren estar mamando todo el tiempo, aunque no estén obteniendo leche, van a estar ahí. Y esto es porque el dar de mamar va más allá de entregar una alimentación. Esto le entrega seguridad, amor al niño. Se siente protegido por la mamá el estar ahí en su mamá porque es lo primero que tuvo de su mamá. Estos niños crecen más seguros si nosotros les permitimos tomar pecho por más tiempo, por lo que permite un desarrollo social, neurológico, además de una óptima nutrición. Lo que no quiere decir que estamos criando a niños dependientes o mamones. Totalmente. Por eso que uno, de alguna manera, sigue la recomendación de la OMS que dice lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, idealmente hasta los 2 años, posteriormente como complementaria, pero esos 2 años, yo concuerdo con muchos nutricionistas, como por ejemplo un amigo personal, Daniel Oliva, por ejemplo, que le gusta hablar de esto, de la lactancia respetuosa o el destete respetuoso, que también tiene que ver o hasta cuando madre o padre también lo decidan.
que también es un concepto Exacto. muy relevante. Sí. Exacto, sí, nosotros igual apoyamos totalmente eso. La lactancia va a ser hasta cuando madre y niño lo decidan, hasta cuando la familia esté de acuerdo en dejar de darle pecho al niño. O Es las algo, situaciones. Hay situaciones que la madre no puede estar Exacto. presente y es necesario, pero no es que si vamos a dar más de un año va a ser un hijo dependiente. no. Hay ese complejo de Edipo que en algunas literaturas hablan, por ejemplo, cuando tenemos quizás situaciones más extremas como niños de 6 años, por ejemplo, todavía con lactancia materna, ahí sí generamos como una relación un tanto conflictiva, quizás. Que hay casos, aunque ustedes no lo crean, hay casos todavía, en donde quizás ese vínculo tiende a no estar lo suficientemente claro, pero ya estamos hablando de que 6 años es una edad un tanto quizás compleja, pero sí respetar. Y por qué no también decirlo, incorporar al padre también en este caso. Siento que aquí el hombre también se deja de alguna otra manera de lado en mucha literatura, pero finalmente cuando tenemos, por ejemplo, un padre presente, no solamente físicamente, sino que emocionalmente dentro de este núcleo familiar hace que la lactancia también sea muchísimo más exitosa. El hecho de generar un acompañamiento, una cercanía, un apapache finalmente, es súper relevante también en asegurar una buena lactancia, no solamente en su relación que pueda tener con su misma pareja, sino que también en la relación afectiva que pueda tener con su hijo. Así que aquí es muy importante el rol que pueda tener el hombre, no solamente en el padre, sino que también en el nutricionista hombre, porque también es donde hay un poco de mito ahí, ya sea por los Sí. hombres nutricionistas o también por las mismas mamás, que a veces quizás prefieren, por ejemplo, no, yo prefiero que me atienda una nutri mujer, en este caso de lactancia. Y ahí sí está en todo su derecho, pero también nosotros como nutricionistas hombres tenemos que generar ese espacio de compañía, de afecto, de empatía, en una situación de que claramente tenemos que estar presentes. Así que ese es como un mito adicional que quiero Por supuesto, totalmente de acuerdo. El hombre es tan capaz como la mujer para poder acompañar en este proceso. También hay técnicas que podría aplicar el papá si es que quiere vivir como la sensación de la lactancia, que también Sí. nos enseñaron, y igual son interesantes para los papás que están bien presentes, que quieren apoyar a la mamá, que quieren vivir lo que vive la mamá con su hijo. Exacto. También les va a También se generar puede. un vínculo. Totalmente de acuerdo. Y créanme que la sensación de apego aumenta muchísimo y la sensación de empatía que uno tiene con la pareja también aumenta muchísimo. Sí. Sí, exacto. A veces tienden a pensar, no, ya, el dar leche es algo de las madres. Pero en verdad la madre lo que necesita en ese momento es compañía. Y si la pareja está ahí y la pareja sabe tanto como ella y la apoyan todo, va a ser mucho mejor la relación entre las familias. Totalmente de acuerdo. Así que mito descartado. Derribado. Derribadísimo. Eliminado. Súper. Bueno, esto, otro de los grandes mitos que hay, de que la lactancia materna también después del año genera caries. La leche materna contiene enzimas e inmunoglobulinas que inhiben el crecimiento de las bacterias que producen las caries. ¿Ya? El azúcar de la leche, la lactosa, que todos la conocemos, las bacterias no obtienen la glucosa de la lactosa, sino que la obtienen de otros azúcares como la fructosa, ¿ya? Entonces, el riesgo de caries no va a ser debido a la lactancia materna, sino que a la alimentación complementaria. Totalmente. Ya que, como mencioné, las bacterias no obtienen la glucosa de la lactosa, sino que de otros tipos de azúcar. Sí. Y yo diría que uno de los mitos más presentes, sobre todo cuando
lamentablemente se le tiende a incorporar de manera obligada ciertos alimentos que se alejan un poco de la estructura de la inclusión. Por ejemplo, lamentablemente me ha tocado presenciar cómo madres, padres, abuelos, tíos introducen, por ejemplo, miel en menores de 1 año, pudiendo causar, por ejemplo, botulismo y generar incluso hasta muerte. Exacto. O como también en muchos, hasta incluso he escuchado médicos que te recomiendan incluir la primera comida hasta antes de los 4 meses, incluso. Entonces, ahí es donde finalmente tenemos que educar, no solamente con un consejo bien hecho, sino que también mediante la evidencia científica, que todo es a su justo tiempo, de que hay tiempos que efectivamente van a ser súper individualizados, pero también hay otros que son súper estándar, como la incorporación de las primeras comidas, o la incorporación de ciertos alimentos en ciertos momentos, o la incorporación de otros tiempos de comida también. Claro, y también es importante que no porque la mamá sienta que le falta sal, azúcar al alimento, el bebé no conoce esa sensación de un alimento salado o azucarado. Entonces, todo depende de una adaptación del bebé. Él va a encontrar rica esa comida que está sin sal porque él no conoce lo que es un alimento salado. Exacto. Exacto. Muy buen. No, y la alimentación complementaria es otro tema muy Sí, ahí da como para complicado. 3 podcasts. Sí, no, tenemos No, mucho de qué las hablar si mamás hablamos de alimentación complementaria. llegan con muchas cosas nuevas las mamás, sobre todo me ha tocado en los campos clínicos. Ahí estar escuchando lo que le da la mamá. Sí, Es importante asistir al control. totalmente. Desde los últimos métodos, Baby Lead Winning, el Bliss, todo lo nuevo que hoy en día está presente, tenemos que estar súper actualizados. Vamos Sí. con el siguiente. Ya. Si estás embarazada, debes destetar a tu bebé. No es necesario destetar a tu bebé porque amamantar durante el embarazo es seguro en la mayoría de los casos. Es importante destacar que todos los embarazos son diferentes, todos los riesgos de embarazo durante el embarazo son diferentes. Por ende, siempre va a ser importante evaluar la situación. Pero la mayoría de las veces no es una complicación. La leche materna va a ser de excelente calidad igualmente. La mama es capaz de producir leche para 2 niños. Está comprobado que puede alimentar a más de uno. Y al momento de nacer un hermanito nuevo, el dar de mamar todavía representará una fuente de consuelo para él, porque no se va a sentir como aislado porque nació un hermanito, sino que los va a juntar, lo va a mantener junto a su madre. Exactamente. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, estos embarazos múltiples, que también es muy importante el rol de la lactancia materna y quizás poder ahí incorporar algún tipo de fortificador, pero si es que en su defecto los incrementos de peso van bien, no, ni siquiera es justificable. No es necesario. Exactamente. Muy buen mito erradicado. Y vamos con los últimos 2. Ya nos queda poco en este podcast de mitos de lactancia materna. Sí. Bueno, otro que también sale mucho es que no dar leche mientras la madre está enferma. Ya, aunque la mamá esté enferma, la leche materna siempre va a ser la mejor opción para la alimentación. Ya, si está resfriada, si tiene dolor de cabeza, si tiene dolor de garganta, cualquier tipo de enfermedad, no está contraindicado dejar, o sea, la lactancia va a poder seguir dando pecho igual. Igual siempre hay que tener la opinión del doctor, del médico, hay que ver la gravedad de la enfermedad y todo, pero hablando de los típicos resfriados o enfermedades más comunes,
no es necesario dejar de dar pecho porque la madre se encuentra enferma. Y tocando este mismo tema, recuerdo una vez un registro que se hizo con una mamá, que ella no estaba enferma, pero sí sus hijos, y veía cómo el color de las leches también era distinto. E incluso viendo cómo en algunos podría tener mayor concentración de grasas, por ejemplo, o mayor concentración de monoglobulinas, por ejemplo, en una situación cuando el niño estaba sano o cuando estaba pasando por un cuadro febril, por ejemplo. Cómo a nivel productivo somos tan inteligentes o tan conectados que podemos incluso hasta aportar con la composición nutricional de la lactancia materna en ese momento crítico de la vida del bebé. Entonces ahí es como lograr entender la importancia de este alimento es lo que nos va a dar las directrices para poder seguir fomentándola. Exacto, claro. La leche, o sea, la mamá, la leche que sale siempre va a tener los nutrientes que el bebé necesite. Si el niño está enfermo, la leche va a salir con lo que él necesite para recuperar esa enfermedad, para sentirse mejor. Es algo maravilloso, en verdad, que se adapte tan bien la lactancia como sin decir, no sé, es como, más que nada, mamá piensa, mi niño está enfermo, y la leche automáticamente, digamos, cambia o se adapta para que este niño se sienta mejor y tenga todos los nutrientes que necesite. Totalmente. Y nos vamos con el último. Sí. El último, que es uno de los más nombrados, porque las influencias hacia la mamá sobre qué comer, qué no comer, son muy notorias durante la lactancia. Sería, si amamantas, no puedes comer alimentos como legumbres, repollo, brócoli, huevo, maní, nueces, etc. Para lo cual, los alimentos que pueden ser molestos para la mamá no significa que esto va a generar molestias en el bebé al dar de mamar. Además que estos alimentos son muy nutritivos, nos entregan muchos beneficios, por lo cual nosotros no recomendamos dejar de ingerirlos por su calidad nutricional. Yes. Totalmente. Y eso tiene que ver con la educación alimentaria, como desde pequeño, siendo como jóvenes estudiantes de nutrición me refiero, es importante tener este rol de educador. Y no solamente con los mismos nutricionistas, sino que también este es un mito. Yo diría que todos estos mitos también están bastante presentes en los equipos de salud, en donde yo diría que uno de los principales, he visto muchos médicos, matronas, enfermeras, etcétera, dando este consejo cuando no hay evidencia científica. Los cólicos están expresados por otra situación, no Claro. alimentaria, acople principalmente, y eso hace de que finalmente este mal consejo va a tender a no incorporar un sinfín de nutrientes presentes en las legumbres, en el repollo, en el huevo, en el maní, en las nueces, y otros alimentos que sí son súper relevantes en este momento importante de la vida. Exacto. Es mucha la falta de información en este tema en cuanto a la alimentación de la madre. Es típico que, bueno, yo tengo muchas amigas que son mamás y sí, vivo peleando con ellas porque es típico que me dicen, yo ya lo pasé, yo ya lo hice, fui mamá y esto, y no tenés que hacerlo, es que yo lo viví, y es como, sí, está bien, yo todavía quizás no lo he vivido, pero yo tengo toda la evidencia científica y me he preparado y estudiado para esto, entonces igual de repente es un poco frustrante toda la desinformación que hay en la sociedad, y esto da mismo porque en los mismos hospitales se abarca muy poco lo que es lactancia materna. ¿Por qué no hay una clínica de lactancia en todos los hospitales y consultorios? Debiese haber una clínica de lactancia porque es un proceso muy importante y donde la gente está muy desinformada y, por decirlo, se cometen muchos errores. O incentivar a la asistencia de las clínicas de lactancia, porque a mí me tocó, por ejemplo, mi hermana fue mamá
y yo la acompañé a su primera sesión en la clínica de lactancia, en donde a las mamás que eran primerizas le enseñaban el acople, que es muy importante, y eran 3 mamás de como 10 que tenían que asistir, entonces tampoco se les da la importancia de todo lo que conlleva una lactancia, porque lo toman como, ya, poner el bebé al pecho, no lo toman como todo lo que conlleva una lactancia materna. Totalmente, totalmente. Y es donde finalmente volvemos a lo mismo. Yo creo que en este primer podcast que hemos hecho, hemos logrado desmitificar muchos mitos malos o prejuicios que son súper habituales en la conversación del día a día. Y es por eso que estoy súper contento con el resultado, con lo que hemos logrado también en este primer podcast que les podemos transparentar de que los tres estamos un tanto nerviosos en un comienzo, pero que en el resultado final creo que ha sido súper exitoso la manera en que lo hemos abordado y la manera en que principalmente ustedes dos han logrado expresar todas sus vivencias, pero también con mucha evidencia científica y todas las vivencias que puedan haber tenido de manera directa o indirecta en la erradicación de estos mitos. Así que yo, en lo personal, puras felicitaciones para ustedes, para el buen trabajo que han hecho y que este sea el primero de muchos podcasts que también tengamos. Sí, gracias, Por supuesto. profe. Es importante difundir esta información porque, como usted dice, nos rodeamos de mamás que están dando de amamantar embarazadas, y como nutricionista es nuestro rol difundir esta información, la importancia de la lactancia materna. También vamos a dejar esa última diapositiva para una pregunta, si es que alguien comenta alguna pregunta y poder solucionarla. Totalmente. Así que yo creo que durante agradecer el espacio que nos dio, profe. Y es verdad, estábamos muy nerviosos al principio, pero salió, fluyó, fue todo muy cómodo, en verdad. Muy agradable. Genial, me alegro mucho. Esa es la idea de los podcasts, poder generar una conversación, un momento de distensión, un momento de educación también y poder llegar de distintas plataformas, porque este también va a ser un podcast que vamos a subir a Spotify, pero también lo vamos a subir a YouTube y ustedes también van a dejar un enlace en sus redes sociales para que prontamente pudiéramos tener un nuevo podcast y poder desarrollar una actividad muy, muy interesante para poder combatir todos los mitos relacionados con este tema tan relevante que es la nutrición en los primeros 1000 días, que es lo que ustedes han ido abordando. El tema 1 es de lactancia, pero me imagino que ya vendrán muchísimos otros temas también relacionados con esta temática. Claro, hay que abarcar Por en todo supuesto. ámbito. Sí. Así que palabra al cierre, ¿le gustaría despedirse de toda nuestra audiencia? Tatiana. Bueno, sí, a los que escucharon y se dieron el tiempo, muchas gracias. Es un tema importante y, bueno, uno siendo no madre también es bueno saberlo, es bueno informarse porque siempre está la hermana, la tía, la amiga, la prima o alguien que uno conoce que es mamá y que puede ayudarla. O sea, conocer esto, saber de esto, saber de estos mitos es súper importante, es bueno porque puede ayudar mucho en cuanto a lo que es a la mamá, a las amigas, ayudar en la lactancia, de repente que no sé, la mamá, claro, lo mismo de las comidas, y tú vas y decís, no, yo escuché un podcast, escúchalo, es muy bueno, te va a ayudar, vaya a quedar más tranquila, podéis preguntarle también a los que lo realizaron, entonces es como, más que nada, esto es como para ayudar. Totalmente. Agradecidas por el espacio que nos dan para poder demostrar nuestros conocimientos, porque en verdad nosotras, claro, hicimos la capacitación en lactancia. Al principio fue como, ya, hagámosla, y no fue como más allá de eso, pero dentro del tiempo y lo que fuimos haciendo nos encantó y igual algo muy lindo, es un proceso muy maravilloso de la vida. Claro, también importante destacar que no solo es sobre las nutricionistas la lactancia materna, tiene que ser aprendido por todo el personal de salud porque las mamás se atienden con todos los profesionales de salud en un CEFAM y todos tenemos que tener la capacidad de poder ayudar a esa mamá.
nosotras como en el curso que hicimos, tuvimos compañeras de obstetricia, de, enfermería. claro, de Incluso había algunos párvulos, ingenieros, párvulos también. párvulos, sí, también. Entonces es importante que todos en verdad nos informemos de la lactancia materna. Así es multidisciplinario, y eso es lo importante. Exacto. Bueno, yo creo que con estos mensajes al cierre, estas palabras al cierre, podemos dar por finalizado este primer podcast. Agradecer enormemente la convocatoria y todos los que están aquí presentes también, así que nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Les mandamos un cordial saludo, un gran abrazo y nos encontramos en un futuro podcast. Que estén muy bien, hasta luego. Chao. Chao.